continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Antes de continuar con el tema, yo los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-2373-36. Recuerda que sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros porque son lo que hace posible En tu mano está. Bueno, estamos hablando en el bloque anterior un poco sobre las preocupaciones y cómo hay estadísticas que demuestran que realmente la vida laboral o familiar, en los casos que reciben a lo mejor especialistas como tú, Karen, pues el estrés y las preocupaciones son situaciones recurrentes que van en aumento. Y veíamos que tristemente esto puede llevar a secuelas incluso ya físicas, ¿no? Problemas de estrés, de hipertensión, de depresión, de problemas intestinales. Incluso se ha mencionado que hasta el cáncer se podría potenciar de alguna manera con una vida tan angustiante, por decirlo de alguna manera. Y veíamos que a veces pues nos preocupan aspectos que realmente, bueno, sí nos pueden llevar a la mortificación, como podría ser la situación económica, viendo las circunstancias que viven, por ejemplo, nuestro país o nuestra comunidad. Pero hay veces que el estar constantemente preocupados hace que no detectemos todos aquellos aspectos positivos de nuestra vida o aquellas herramientas o fortalezas que nos pueden ayudar a enfrentar todas estas preocupaciones, ¿no es así? Sí, ¿no? Y cuando realmente estamos cegados ante la problemática, nos enfocamos en eso, en la problemática que está sucediendo. Y dice uno, es que no le hallo solución, ¿sí? Porque tendemos a bloquear aquello que nos hace daño, que nos hace sentirnos mal, tendemos a bloquearlo y no le encontramos solución. Y entonces hay que acordarnos que esto es como una cadena. Si no actuamos en ese problema específico, después va sucediendo otro y otro, y entonces esto se va convirtiendo en un círculo, que al final de cuentas, cuando ya lo evaluaste, dices, por esta situación fue que me llevó a hacer todo esto. O sea, cuando realmente te diste el tiempo de evaluar y de saber qué era lo que estaba provocando de alguna manera tu mal estado, ya pasaron para esto muchas cosas. Y a veces no solamente pasan, sino se pierden muchas cosas, se daña a muchas personas a veces en ese transcurso. Algo que es importante de alguna manera entender es que cuando nos preocupamos se involucran las emociones. Claro, mucho tienen que ver. Mucho. Entonces, ahorita me vino a la mente esta idea porque a veces no puedo pensar bien de este problema porque emocionalmente me gana. Así es. No sé, es que resulta que yo ya perdí a un familiar por cáncer y resulta que acabo de decirme que otro familiar, entonces entra la emoción y yo ya no sé cómo actuar, ya no sé qué hacer, y no sé manejar esta preocupación adecuadamente. O empezamos a tomar decisiones por impulso y a veces ahí es donde cometemos errores que nos van llevando a circunstancias cada vez más adversas porque no estamos razonando ni viendo con claridad, ¿no? Así es, por eso yo siempre comento así a manera de ilustrar un poco a las personas que llegan, por ejemplo, a mi oficina con algún problema, una preocupación, cuando el problema es real, pues, ¿no? Y está el problema aquí y la persona se ve muy angustiada por esto. Le digo, mire, punto número 1, imagínese que a usted ahorita le acaban de dar un palazo en la cabeza y le trae el golpe aquí. Si usted sigue caminando, lo más seguro es que se va a caer. ¿Por qué? Porque está aturdida, atarantada, el dolor, y eso no le permite ver, ni siquiera ver con claridad, ni pensar con claridad. Siéntese, relájese, sóbese el golpe, deje que pase un poquito la emoción y ahora sí piense qué va a hacer. Así es. Sucede, por ejemplo, no sé, lamentablemente me han tocado casos de infidelidad matrimonial. Cuando la esposa se entera, pues, o se da cuenta, el golpe es muy fuerte y a veces se quiere reaccionar al golpe y normalmente se reacciona de la peor manera, pues, ¿no? Así es. No pongo ejemplos, pero sí lamentablemente de la peor manera. Entonces, espérense, tomen distancia, aplaquen la ira, cálmense y después van tomando las decisiones más convenientes. Pero en muchas ocasiones se quiere razonar o decidir en medio de la preocupación o en medio de la tormenta, ¿no? Así es, y sabemos que las malas situaciones nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando
no estamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo, generalmente los resultados son negativos. Entonces Claro. yo creo que lo más conveniente siempre es eso, tranquilizarnos, que nos enseñan de una manera diferente, ¿no? Porque si nos dicen, a toda acción corresponde una reacción, entonces si tú me das una cachetada, Pues, yo exacto. te lo devuelvo de la misma manera, ¿no? Nunca me paré a pensar por qué me dio la cachetada, Exacto. de qué otra manera yo puedo responder a esa reacción, etcétera, y entonces empezamos a actuar, como decimos comúnmente, visceralmente, ¿no? Con el estómago, y a veces no pensamos realmente las consecuencias de ello. Y aunado a esto, hay preocupaciones que no son de nosotros y que las absorbemos, ¿sí? Que le pasó algo a la vecina, y entonces como es una vecina que tengo de muchos años, que la aprecio mucho, etcétera, empezamos a tomar como nuestras esas preocupaciones y al final de cuentas nos dañan. Una, porque nos metemos en un área donde no nos corresponde. Exacto. Y dos, porque si son situaciones muy fuertes, claro que nos dañan a nivel emocional. Insisto, no son cosas que se pueden ver físicamente, pero ahí están, ¿sí? Si yo me entero, por ejemplo, en el caso de alguna vecina a la que se le haya muerto un hijo, o que se haya ido la hija, o alguna situación muy fuerte o muy estresante, tiendo yo a tomar y a jalar esa energía hacia mí. Y entonces, aquello que no debió de haber sido un problema grandote, entonces, pobrecita mi vecina, y voy a empezar a hacer esto por ella, y empiezas a afecta involucrarte nuestra en vida cosas familiar, que a lo ¿no? mejor no son tuyas. Sí es importante preocuparnos por las otras personas, por Pero, supuesto, somos exacto, seres humanos. es lo que te iba a decir. Nos vamos a ir al corte, pero volviendo, es bueno comentar hasta dónde o qué se puede hacer en estos casos, porque tampoco se trata de me vale y ahí se le echan los demás con su vida, sino ver de qué manera marcar límites emocionales. Que no te afecten a ti e incluso a la otra persona, Exacto. porque a veces nos metemos de más y podemos dañar. Así es, vamos a irnos a un corte, estamos hablando de cómo manejar las preocupaciones. Continúen con nosotros. En tu mano